de la CIS. Hoy arrancamos con dos personas que conozco bastante y que tuve el placer de trabajar con ellos. La primera es Mariana Salgado. Mariana Salgado nació en Buenos Aires, hace 22 años que vive en Helsinki. Trabaja como diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior de Finlandia y es parte del laboratorio de innovación del diseño, y diseño, perdón, en Island Design, que se dedica a diseñar políticas públicas. Cursó un doctorado en diseño de medios, especializándose en cómo hacer de los museos espacios más democráticos, y en sus ratos libres realiza un podcast llamado Diseño y Diáspora, en el que rescata experiencias de su disciplina vinculada con la acción social. Los proyectos laborales que más le apasionan son aquellos en los que puede interactuar con la población vulnerable, pensando en futuros como mejor, en futuros con imaginación y creatividad. Perdón por la traba. Así que todo tuyo, Mari. Gracias, buenísimo estar acá con ustedes hoy. Es la tarde ahora en Helsinki, hay un solazo, viene la primavera y estamos todos contentos por eso. La charla de hoy es sobre diseño y salud y voy a hacer como una síntesis y una reflexión de unas entrevistas que estuve haciendo para mi podcast que luego se convirtieron en un libro. Y les voy a contar qué es lo que proponemos los diseñadores y qué es lo que propongo que pensemos un poquito más. Entonces, Diseño y Diáspora es un podcast sobre diseño social en español y portuñol. Tiene ahora más de 330 episodios publicados y hago diferentes series temáticas. Una de ellas es, por ejemplo, diseño y salud. Pues hay series que tienen que ver con el género y hay me salió el finlandés. Y hay también series que se cruzan, o sea, hay series que tienen algo de salud y algo de género, por ejemplo, o algo de salud que tiene que ver con la educación, o salud en relación a las políticas públicas. Entonces, los tengo agrupados por diferentes temas. Y es para hispano y lusos parlantes. Y lo que trato mucho es de entrevistar a gente de alguna manera no solamente a los que viven en la diáspora, sino a los que viven en sus propios países, pero tener alguna representatividad territorial en Latinoamérica. Tengo un equipo que se conforma por gente que trabaja para mí y también por gente que es voluntaria. La gran mayoría son voluntarios que se fueron acercando porque les interesa esto de crear contenido en diseño de buena calidad en español. Entonces, como les contaba, el podcast es una manera para mí de investigar y a la vez es una manera de apoyar la educación permanente, informal, gratuita y abierta para todos, porque hay muchos que están trabajando en diseño que no estudiaron diseño, que vienen de la biología, de la medicina, de la ingeniería. Entonces, es una manera de justamente educar en diseño desde la oralidad. Y bueno, ahí tienen el libro, también está acá. Este es el libro de diseño y salud. Hicimos 2 libros que son compilaciones de entrevistas. Y son 25 entrevistas a gente trabajando en salud y siempre en relación al diseño. Y esa lista se va agrandando. Entonces, por ejemplo, si ustedes leyeron el libro, entre paréntesis, el libro lo encuentran online y gratuitamente, está en la plataforma de archive.org. Si leyeron el libro y se quedaron con ganas, pueden ir a Diseño y Salud, la lista en Spotify o en nuestra página web y siguen escuchando a otros que también tienen cosas para contar. Y son justamente muchos ejemplos y maneras de mirar el diseño desde la interdisciplinaridad del diseño. No vienen solamente sobre un tipo de diseño, no son todas cosas que tienen que ver con informática en salud, por ejemplo, sino que algunos son de diseño de servicios, diseño estratégico, diseño gráfico, y les voy a mostrar diferentes ejemplos ahora. Y también tengo
una de las cosas que estuve explorando es cómo se usa el podcast en la educación de los diseñadores. Todavía no estoy explorando cómo se usa el podcast en la educación del personal de salud, pero también sería muy interesante ver cómo se integra y cómo realmente, cómo se pueden pensar diferentes formatos a la hora de pensar en la educación formal también. Y también hice una certificación en diseño y género que fue como un experimento muy grande porque se anotaron más de 500 personas y era como muy interesante porque fue una certificación gratuita, abierta, libre, con licencias libres como siempre, pero aparte de eso, porque la podía hacer gente que venía de diferentes disciplinas y gente que estaba en toda Latinoamérica. Cada uno escuchaba podcast, o sea, en vez de tener charlas, teníamos podcast. Y después teníamos algunas plataformas para discutir. Entonces era esto de probar con formatos nuevos, sincrónicos y asincrónicos, y una manera de justamente como enriquecer el diálogo que tenemos sobre el diseño. Entonces, ¿por qué hice este libro? Era justamente con esto de producir contenido de calidad no académico en castellano, abrir el diálogo con los profesionales de la salud, porque muchísimas de las entrevistas que hice tienen jerga, o sea, tienen la jerga de los diseñadores, esa jerga profesional que hace que a veces nos mostremos como una especie de nicho y bueno, y lo que queremos es abrir esos diálogos, entonces queríamos mostrar la contribución del diseño a un ámbito específico y para eso no podemos usar nuestra jerga. Y era también esto de no marcar el terreno donde no trabajo, pero que también me interesa. Estoy trabajando con temas de inmigración hace como 10 años y trabajo en el departamento de inmigración, pero sin embargo en la salud es un área con la que trabajé muy poco, o trabajé un año, pero sin embargo me interesa mucho. Entonces también como esto lo hago en mi tiempo libre, es la manera de poder justamente decir, che, esto a mí también me interesa. Y lo de investigar de una manera no convencional, ¿no? Porque si bien aparecen las charlas, muchísimas, por ejemplo, antes de hacer una charla yo leo los artículos académicos que tiene esa persona publicada o miro sus proyectos, o sea, como la charla en sí está como muy trabajada y a la vez muchos de los escuchas van a nuestra página web y después miran el material complementario de esas charlas. Entonces, ¿cómo funciona el podcast como herramienta de investigación? Encuentro un tema, surge de una entrevista o de varias, entrevisto a varios, identifico actores claves, armo una serie, la publico y muchísimas veces lo que estoy haciendo es también series series como hechas con otras personas. Por ejemplo, si hay un grupo de investigación que dice, bueno, yo estoy haciendo por ejemplo, estamos diseñando una serie de apps para gente que tenga problemas de salud crónicos. Entonces, quiero, en vez de hacer una comparación, quisiera hacer una serie de entrevistas con diferentes actores que estén haciendo lo mismo alrededor del mundo. Entonces, hacemos las entrevistas juntos con otra persona y le ponemos un título y las lanzamos. Como Diseño y Diáspora tiene como muchos escuchas, también es la posibilidad de trabajar con gente que tiene como mucha experiencia y sabe mucho de un área y abrir eso a la comunidad de diseñadores. Entonces, construimos redes entre oyentes y entrevistados y siempre intentamos esto de la diversidad territorial y disciplinar. Me pasa muchas veces que viene alguien y me dice, bueno, mira, hagamos por ejemplo, ahora hicimos estamos lanzando una serie sobre aprender en comunidad y nos damos cuenta que los que conocemos son todos españoles. Entonces decimos, no, bueno, a ver, tratemos de abrir un poco y lanzamos una convocatoria entre los oyentes, quienes están teniendo otro tipo de comunidades de aprendizaje de los cuales nos interesa aprender y de los cuales la comunidad se beneficiaría. Y entonces, a partir de eso, vienen
vienen ideas de quién podemos entrevistar. Eso se hace justamente juntos. Entonces, ahora sí, vamos a los proyectos de salud y les voy a contar algunos que están en mi libro. Ahora, ya les conté como el contexto, dónde trabajo y dónde hago las cosas. Em, Uno de los capítulos del libro es Mujer y Maternidad, y una de las entrevistas que a mí me gusta mucho es la de Verónica Blugerman, porque trabaja y trabajó colaborativamente con diferentes especialidades para mejorar el desarrollo de la salud de comunidades vulnerables. Tiene mucho trabajo hecho en diferentes países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, en los centros de salud en India, cuando la gente llega, hay muchas personas y los médicos y el personal de salud necesitaban una manera de rápidamente identificar quiénes están en riesgo y quiénes pueden esperar un poco a que les toque el turno. Entonces, exploraron con diferentes prototipos y diferentes cosas que colgaban, por ejemplo, en el cuello de la mujer, hasta que llegaron a estos brazaletes, ¿no? O sea, cuando se hace ese triage, que ustedes deben saber mejor que yo qué es, o sea, como se entiende qué es lo que cuál es la situación de la mujer al llegar a la clínica, entonces se le da un brazalete. Y es esto de que hay veces que nosotros los diseñadores podemos aportar herramientas muy sencillas para un problema muy complejo, que es la identificación de los pacientes en una clínica con mucha gente. Y se explora la problemática para llegar a resolverla de nuevas maneras. Este es otro caso también del capítulo de mujer y maternidad, y es un simulador de partos complicados. Y este simulador se usa para entrenar, para capacitar a parteras o enfermeras o a cualquiera que atienda al parto apoyándose. Está como dirigido también a países de bajos recursos. Esto lo hizo Paulina Quiñones y cuenta sobre cómo fue esto del el diseño y muchísimas veces esto del co-diseño, cuando diseñamos con el otro, haciendo partícipe a las enfermeras del proceso de diseño. Otro que les cuento también en esta misma línea es un trabajo de Damaris Rodríguez, que propone diseñar un sistema de información en papel, justamente porque estaba trabajando en centros de salud primarios en Mozambique, en Costa de Marfil y Nigeria. Y la solución fue un sistema de información para que los profesionales de la salud puedan tomar decisiones y visualizarlas. Entonces, está muy claro que cuando muchas veces ponen el tilde en el rombo es que hay un problema. Entonces, fácilmente se dan cuenta de cuál puede ser el diagnóstico. Entonces, este papel, que si bien parece una solución muy simple, sin embargo, lleva como mucho diseño para que pueda justamente ser una herramienta fácil y que proponga una reacción rápida de los médicos. Em, Después aparecieron otros trabajos en relación también al tema, que es el chatbot que aconseja a embarazadas, que hizo Diana Saimovici desde el Ministerio de Nación en Argentina. Y este chatbot se llamó Chat Crecer. Y lo que es interesante es que, bueno, es que ellos estuvieron investigando mucho y se dieron cuenta que entre la gente de bajos recursos lo que más se usaba era Facebook, y no fue una decisión de diseño fácil usar Facebook en el ámbito, justamente no, que el ministerio tenga un chatbot en esa plataforma, porque ya sabemos que es un poco controversial, pero a la vez es la que todas tenían. Entonces era una manera de llegar a la gente. Y lo que empezó siendo un chatbot que se suponía que estaba pensado solamente para recordar los turnos y que la gente fuera más a las consultas con los médicos, terminó siendo un apoyo emocional muy grande, al punto tal que muchas mujeres terminaron como cuando parían, les mandaban al chatbot sus fotos y les contaban cómo había sido la experiencia. Entonces, como muchísimas de lo que nosotros diseñamos, tenemos que tener en cuenta ese aspecto emocional
emocional que viene detrás de lo que hacemos. Y sobre esto voy a seguir charlando. Mira, acá tengo un sistema sanitario que hizo el orador que sigue, Juan Marcos Ortiz, que justamente diseña pensando desde la experiencia del usuario, la historia clínica digital, y él lo hizo para el Hospital Italiano, y obviamente me podés corregir si digo algo mal, Juan Marcos. Y también... Adelante, Lourdes. Bueno, a mí me gusta traer esto porque la gente muchas veces no sabe del hacer que tenemos nosotros cuando pensamos estas cosas digitales, que muchas veces trabajamos con papel, por ejemplo, y tenemos estos prototipos como muy simples y testeamos de una manera de tratar de involucrar al otro, y muchas veces usamos estas herramientas que parecen como, bueno, papelitos recortaditos muy básicos, pero que en realidad nos permiten, cuando lo llevamos a lo digital, que sea un producto mucho más consistente y que realmente funcione. Pero estos son como parte de nuestras prácticas. Si Juan no tiene ningún comentario, voy a seguir. Después hay otros que trabajaron con el sistema sanitario, pero de una manera muy diferente, porque en vez de diseñar la historia clínica de los pacientes, decidieron hacer una campaña de marketing para ayudar al sistema sanitario, para comprar maquinaria médica. Y entonces este es el caso de Diana Zuleta, que desde Costa Rica lo que hicieron es crearon el Movimiento Rosa, que es una campaña de recolección de fondos para la salud, ¿no? Especialmente se centraron en el cáncer y terminaron comprando mucha maquinaria a partir de generar ofertas en el supermercado que uno podía dar un poco más de dinero a la campaña, y a la vez en todo el espacio del supermercado se generaba un efecto de luz y sonido cuando varios a la vez compraban estos productos. Entonces era como un reconocimiento y a la vez una experiencia nueva dentro del supermercado. También en el sistema sanitario hay un caso que estuvieron intentando repensar la experiencia de la donación de sangre. Mónica Bueno, en Estados Unidos, ella es una diseñadora colombiana que trabaja ahí, trabajó en pro de entender qué es lo que hacía que la gente fuera o se pudiera incentivar a donar sangre. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que se podía incentivar a la gente a donar sangre, y sobre todo a los jóvenes, si iban en grupo, si iban con otro. Entonces, si se dan cuenta, la estación que pensaron para donar sangre está pensada para ir y compartir la experiencia, o sea, para que no sea una experiencia solitaria, sino de a dos. Durante el tiempo de la pandemia hice varias entrevistas tratando de entender cuál fue la contribución de diferentes diseñadores en relación a la pandemia, qué es lo que estaban haciendo. Y Javier Sarracina es un diseñador español que trabaja en el USA Today y estuvo comunicando a la población sobre el coronavirus. Entonces nos dice cuán importante es, bueno, ¿no?, la síntesis, la visualización y justamente esto de hacer como una buena pareja entre los científicos y los diseñadores para comunicar efectivamente y que la gente esté bien informada. También hubo un movimiento muy interesante en la pandemia que surgió alrededor de los Fab Labs. Los Fab Labs son los laboratorios de fabricación donde hay esas máquinas 3D, por ejemplo, entre otras cosas. Pero los laboratorios de fabricación tienen una red internacional que es muy importante, donde se cambian y se intercambian dibujos y está todo abierto. Entonces empezaron a fabricar máscaras, por ejemplo,
en Colombia, que después con los mismos materiales podían replicarlo en otras partes del mundo. Entonces, el movimiento de los Fab Labs, la red internacional de los Fab Labs, puso su conocimiento en función de la comunidad de salud, y esto tuvo mucho impacto, y cuando faltaron válvulas, faltaron diferentes insumos hospitalarios, los Fab Labs pudieron como ayudar y apoyar. Y ya me faltan un par de casos que les quiero mostrar, todavía no son muchos, que tienen que ver con uno de los capítulos del libro que a mí más me gusta, que es que se relaciona al bienestar del paciente. Cuando los pacientes están mucho tiempo en el hospital, sabemos que tienden a no pasarla muy bien, y que eso tiene también influencia en su propia cura, en su rehabilitación. Entonces, Juan Sanín, que es otro diseñador colombiano trabajando en Australia, nos cuenta sobre este carrito que creó, que es un carrito para para que la gente que está internada mucho tiempo pueda hacer trabajos como actividades plásticas o trabajos de arte. Entonces la idea justamente es que crea un carrito que se puede replicar en varios hospitales usando algunos elementos que es fácil compilar, o sea, como también con esta idea de planos abiertos o diseño abierto y compartible. Y el último caso que les voy a mostrar también en relación al bienestar del paciente tiene que ver con el activismo y la labor profesional, y es una artista y diseñadora española, Lara Costafreda, que diseñó mensajes para apoyar al paciente en una clínica. O sea, cuando uno, por ejemplo, va a hacerse un escaneo, entra en un cuartito chiquitito y se tiene que desnudar, y en general ese cuartito no tiene ventanas y siempre piensa que se van a olvidar de una, que ahí me van a dejar y que no voy a... No. Entonces justamente ponen un cartel que dice: no te preocupes, estamos atentos, vamos a venir a buscarte. Otro, por ejemplo, tenía que ver con que la gente, cuando el asistente le da los turnos, le preguntaba cosas como muy fundamentales. Por ejemplo, si estoy haciendo un tratamiento, contra el cáncer, estoy dándome quimioterapia, ¿puedo abrazar a mi nieto? Entonces lo que decidieron es poner detrás de la asistente un cartel que diga: sí, aunque te estés dando quimioterapia, puedes abrazar a tu nieto. Entonces es como tomar todas las cosas que están en la cabeza de la gente y que surgen, y plasmarlas en las paredes para contener alguito de toda la fricción de lo que sucede adentro de un hospital. Entonces, ahora mis conclusiones y un poco de lo que yo aprendí haciendo estas entrevistas, ¿no? Que el diseño tiene mucho para aportar a la salud todavía, y para entendernos más necesitamos enriquecer el diálogo con publicaciones, podcasts, proyectos y sobre todo ganas de escucharnos mutuamente. A los y las diseñadoras no se nos invita solo cuando ya saben lo que quieren, sino que necesitamos que nos inviten a pensar juntos el problema. Y eso es fundamental para nosotros, porque muchísimas veces nos llaman y quieren una página web, y siempre tenemos que volver para atrás para entender qué es lo que está pasando. Y nosotros siempre vamos a proponer investigar un poco más antes de empezar, porque no creemos mucho lo que nos dicen. Es parte de nuestra manera de hacer. Muchas disciplinas del diseño se pueden combinar con la salud, ¿no? Entonces les mostré diferentes casos, como desde un mural en una pared, que es bien diseño gráfico, hasta como hay diferentes tipos les mostré productos, les mostramos infografías, que no es solamente un diseño.
Y que vamos siempre, los diseñadores, cuando entramos a trabajar, vamos a ser partícipes a los profesionales de la salud y las familias de los pacientes en la investigación, y siempre vamos a proponer hacer investigación cualitativa. Y vamos a hacer que todos la disfruten, porque tenemos un montón de métodos diferentes y nos gusta investigar y recrear esos métodos. O sea, es parte de nuestra creatividad, va en la manera en que usamos nuevos métodos de investigación también. Y nos gusta hacerlo eso en grupo, y siempre es alrededor de lo colaborativo. Ponemos el cuerpo en la investigación y proponemos talleres, diferentes maneras de participar e interactuar, y somos justamente expertos en esas metodologías relacionadas a la participación. En el caso, por ejemplo, mío, lo que yo hago muchísimo en el Ministerio del Interior, que se deben estar preguntando qué es lo que hace una diseñadora ahí, es justamente hacer partícipe a la ciudadanía del armado de diferentes políticas públicas. Y esto, cómo se hace partícipe a diferentes grupos, es muy diferente invitar a otros funcionarios públicos que invitar a los inmigrantes, que invitar a diferentes grupos. Entonces, cuándo, cómo y en qué momento, a eso nos dedicamos nosotros y nos encanta. Hacer juntas es justamente nuestra manera de poner el cuerpo. Y tenemos en cuenta aspectos tangibles y prácticos, pero también el costado emocional y subjetivo de la experiencia alrededor de la salud. Entonces, siempre nos hacemos prototipos, pero no estamos mirando solamente el prototipo. Hay un montón de cosas de todo lo que está pasando alrededor que estamos mirando. No solamente nos enamoramos de nuestros bichitos de cartón o de papel. Incomodamos y expandimos las fronteras de lo imaginado. Vamos a convocar a tormentas de ideas, proponer muchas cosas ridículas, y muchísimo, por ejemplo, de las cosas que proponemos también son retrospectivas, ponernos todos juntos y tratar de entender qué pasó y no qué pasó. Esas son como parte de las prácticas de los diseñadores que nos gusta mucho compartirlas con otros, especialmente en la salud. Entonces, diseño y salud es todavía un área llena de oportunidades, y necesitamos apostar más a la transdisciplinaridad y convocarnos mutuamente a colaborar en nuevas iniciativas. Y con esto termino. Gracias. A ver, voy a terminar de... Muchas gracias, Mariana. Muy buena la charla. Y ahora, como no hablé 45 minutos, es porque me gusta dialogar. Es parte de lo que nos gusta hacer los diseñadores. Bien. Así que espero muchísimas preguntas. Por ahora no. Yo tengo una pregunta, Mariana. Bueno. ¿Se puede ser diseñador si uno no estudió diseño? Claro. ¿Puede un médico ser diseñador? ¿Puede un desarrollador ser diseñador? Bueno, nosotros pensamos que todos somos diseñadores, en realidad, que sos diseñador cuando estás planeando qué te vas a poner a la mañana. Lo que pasa es que algunos estudiamos y nos enfocamos en las herramientas y en esos pasitos hacia, ¿no? Como hacia la situación ideal, pero nosotros que consideramos que todos somos diseñadores, y un montón del trabajo de la gente en salud es de diseño, y de los desarrolladores definitivamente también. Eso no quiere decir, ¿no? O sea, obviamente que tener un diseñador que estudió diseño o que trabajó mucho tiempo en diseño, porque hay muchos, por ejemplo, tengo muchos colegas que son diseñadores, pero se hicieron en el trabajo y no en la universidad, ¿no? Y también a ellos los abrazamos con cariño, porque muchísimos de ellos, al estar atentos a qué es lo que pasaba alrededor durante tantos años, también nos hicieron aprender mucho, ¿no? Hay algunos, como cada uno tiene su camino para ser diseñador, y como no es un título, el diseño no es un título habilitante como los médicos, ¿no? O sea, yo puedo ser diseñadora solicitar un trabajo de diseñadora sin tener el título.
y muchísimos, porque nosotros tenemos una cosa que se llama el portfolio, que es el portafolio donde mostramos qué es lo que hacemos. Entonces, eso importa mucho más. Es como si los médicos tuvieran que mostrar 10 pacientes rehabilitados o curados por ellos. Bueno, nosotros tenemos que mostrar eso, 10 casos en donde hay un problema y lo solucionamos. Entonces, no, es como no necesariamente consideramos que alguien es mejor porque haya ido a la facultad y estudiado mucho. Muy bien, acá por acá dicen, Mariana, esa libertad en el aporte, ¿cómo controla la dispersión para poder acercarse a la centralidad del tema? Eso es muy interesante. Yo creo que eso a mí por lo menos me da pie a hablar de algo que a mí me interesa especialmente, que es qué tipo de diseñador o diseñadores queremos ser, ¿no? Y hay algunos diseñadores que trabajan en el mismo ámbito, como en el ámbito de la salud, muchísimos años y se especializan y tienen la suerte de poder entender muchísimas cosas que se dan como tácitamente, y tienen muchísima capacidad para justamente entender mejor hacia dónde ir porque entienden la salud, ¿no es cierto? Porque trabajaron en ese ámbito mucho tiempo. Y hay otros que son más generalistas, ¿no? Que conocen más, que son expertos en métodos y te pueden ayudar sin necesariamente saber sobre medicina o sobre eso. Y me parece que los dos tipos de diseñadores o sea, a los dos tipos de diseñadores los necesitamos cada uno es diferente. A mí, por ejemplo, a mí me interesa especialmente saber mucho sobre un área y me siento que soy mejor diseñadora al entender el tema de la inmigración y todos sus vericuetos, porque trabajé mucho tiempo sobre el tema. Igual, comparado con mis colegas, obviamente que no soy una especialista en inmigración, porque mi especialidad siempre está en cómo hacemos las cosas. En la metodología. Entonces, el aporte se controla porque justamente estás trabajando con un otro que tiene una necesidad muy concreta y recursos concretos y un límite concreto. Entonces, nosotros trabajamos con esos parámetros que nos dan. No es que podemos estar al lado de un médico que nos encantaría, durante un año y después decidimos lo que hacer. En general, tenemos como un tiempo en el que investigamos, un tiempo que desarrollamos ideas y todo ese trabajo lo hacemos colaborativamente con otros. Entonces, no podemos darnos, o sea, no podemos darnos el lujo de la dispersión en general, porque justamente como los diseñadores y el diseño es muy nuevo, tenemos que estar todo el tiempo midiendo y diciendo, esto vale la pena, esto hay que hacerlo, nuestro trabajo está mirado con lupa. Cuando, por ejemplo, ustedes seguramente en los hospitales tienen el grupo de comunicación, y eso existe desde siempre, y va a existir, y nadie se le va a ocurrir, o el grupo de recursos humanos, ¿cierto? Y nadie se le va a ocurrir, el grupo de recursos humanos, no, saquémoslo, pongámosle todos contratos temporarios. Bueno, los diseñadores tenemos un montón contratos temporarios adentro de los hospitales, o no tenemos contratos, sino que son consultores los que vienen, hacen algo y se va. Entonces, la posibilidad de terminar con la dispersión de los diseñadores es justamente habilitar a que tengamos contratos permanentes de larga data dentro de una institución de salud, porque eso nos va a hacer a nosotros como poder ayudar mejor con las herramientas que nosotros tenemos. ¿Puedo agregar algo, Mari? Ahí. Cuando hablamos de dispersión también, estamos hablando de una primera etapa que es la investigación, en donde la incertidumbre es lo que reina. Nosotros estamos investigando algo que no conocemos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Seamos diseñadores o seamos profesionales asistenciales.
uno empieza a abrir puertas con la necesidad de poder expandir un contexto que nos brinde ciertos marcos de referencia para poder después construir una solución innovadora al problema complejo que estamos tratando de resolver. Entonces, esa dispersión, nosotros como que nos acostumbramos a trabajar en ese aspecto y después vamos tomando decisiones en cuanto al descubrimiento de algo que aporte valor a la solución. Así que es un terreno que genera bastante incomodidad, pero donde los diseñadores nos sentimos cómodos abrazando esa incertidumbre, tratando de encontrar elementos que nos ayuden a resolver algo complejo, y es parte de ese proceso. Y muchas veces es esa complejidad, por ejemplo, se traduce en soluciones simples, pero que por detrás hubo mucho trabajo, ¿no? Como eso de los paneles que les contaba con las frases en una clínica en España. O sea, como todo parece que pudiera ser, que puede ser cualquier cosa, pero en realidad nosotros después vamos y testeamos y les preguntamos a la gente cómo fue, cómo se toman la frase, cómo la entienden. O sea, como hay muchísimo trabajo detrás de eso, pero también mucha experimentación, porque nuestro ámbito permite también darnos el lujo de experimentar para sacar soluciones innovadoras, como decía Juan. Bien, acá hay otra pregunta de Laura, dice, ¿cómo encontrar desde otros campos los lugares de intervención? Bueno, los lugares de intervención siempre se encuentran trabajando con los profesionales de salud. No es que nosotros venimos como paracaidistas y decimos, ¡voilà! Acá tienen, esto es para ustedes, yo sé lo que vos necesitas. Nosotros no somos como los arquitectos que saben cómo es la casa donde tienes que vivir y no te preguntan. Muchísimos de nosotros nos dedicamos, sobre todo los que venimos del diseño de la experiencia y del diseño del servicio, no aportamos soluciones sin investigar. Entonces, siempre estamos viendo esas intervenciones en conjunto con el personal de salud, las familias, y siempre abrimos el espectro. ¿A quién no le estamos invitando? Estamos invitando a colaborar a la gente que limpia el hospital y quizás para este tipo de solución tendríamos que invitarlos. O sea, siempre estamos pensando en a quienes nos estamos olvidando en un proceso de diseño. Y eso es como, de alguna manera, es una manera de pensar diferente a la manera de pensar en otras disciplinas. Bien, y acá Rubén pregunta, ¿qué aspectos éticos debe sostener un UX al momento de diseñar soluciones para la salud? Bueno, todo tiene su aspecto ético, pero nosotros, por ejemplo, en el tema de la salud se habló y se sigue hablando mucho del tema de tener en cuenta la diversidad, ¿no? Y alrededor de la diversidad tenemos cómo tenemos en cuenta al género y los géneros y las propias definiciones de género, tenemos en cuenta a la gente con diferentes capacidades, o sea, como lo que para mí una manera de tener en cuenta estos aspectos éticos es todo el tiempo estar haciéndonos esa pregunta de qué manera no estamos siendo diversos, a quién no estamos invitando a un proceso de diseño, porque es a través de ese grupo, de tener en cuenta a grupos más vulnerables, a gente que quizás no sabe leer y escribir, a gente que habla otros idiomas, a miles de otros con otras capacidades que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando para la salud, ¿no? Si nuestra constitución dice que la salud tiene que ser para todos igual, no podemos estar testeando soluciones de salud solamente con
gente de un rango salarial y de edad específica. Entonces todo el tiempo, o con un idioma solo, porque sabemos, ¿no?, que en nuestros países vive gente que no necesariamente habla castellano perfecto y así. Entonces, tener en cuenta la diversidad, yo diría que es uno de los aspectos más relevantes a la hora de querer hacer diseño ético. Muy bien. Bueno, después consultan si podés pasar el link del libro, si están interesados en descargarlo. Yo Sí. pasé uno, pero no sé si es para descargar. Sí, La Pato, charla queda queda grabado. grabada, sí. Exacto, sí, sí. Y muchas felicitaciones por el diseño de diáspora. Muy, muy buena la charla, dice. Buenísimo. Espero que ahora escuchen Diseño y Diáspora, lo encuentran en Spotify y que sobre todo cuando la escuchen no estén pegados a la computadora, sino moviéndonos. Tal cual. Acá les doy el link. Necesitamos aprender activando el cerebro, y para activar el cerebro tenemos que activar el cuerpo, y es importante. Por eso podemos aprender de los podcasts escuchando y haciendo otras cosas, colgando la ropa, limpiando la casa. Muy bien. Muchísimas gracias, Seba, Mariana. Sí.